aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que viene de arriba está por encima de todos, y el que está de la tierra es de la tierra, y habla de la tierra, y el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medidas. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano, y todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, el Padre ama al Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan el Bautista, haciendo eco a las palabras que el Señor Jesús acaba de proferir. El testigo de la voz o el testigo de la luz, según lo anuncia Juan capítulo 1, recibe su testimonio y hace la profesión de su fe, que había quedado en suspenso en el relato anterior. Hermanos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a revelarnos el amor del Padre Celestial. Sí, Él es el único que ha venido a revelarnos el amor del Padre Celestial. Hermanos, el objeto de la fe cristiana no es una doctrina, no es una moral, no es una ascesis, sino que es el amor de Dios. El amor increíble de Dios por nosotros los creyentes, fuente de nuestra vida. El amor es el pan del que vive el creyente y es siempre objeto de fe. El que no cree
que es amado, lleva la muerte en su corazón. Es ese amor que no ha entendido o que no es entendido por Nicodemo, maestro de la ley mosaica. Sin embargo, hermano que me escuchas, si lo es por Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, la puerta de entrada al misterio del Hijo de Dios no es la sola ley mosaica, sino la ley unida a la profecía. Hermanos, Nicodemo, fariseo celoso de la ley mosaica y jefe de los judíos, debe pasar por el testimonio de Juan el Bautista para aceptar al Señor Jesús. El profeta que lleva a que lo terrenal acoja lo celestial. La alianza, el templo y la ley mosaica no conducen a Dios sin la palabra profética que descubre su significado. La alianza permanece sin vino, el templo sin Dios y la ley sin espíritu. Los profetas, de cuya herencia Juan el Bautista es heredero, impiden la divinización de las instituciones que pretenden usurpar el puesto de Dios. Porque resulta fácil pretender sustituir a Dios con las propias sensaciones, las acciones e instituciones, con los propios deberes o caprichos. El versículo dice, el que viene de lo alto. Hermanos, Juan el Bautista, desde aquí hasta el versículo 36, hace suyo el testimonio del Señor Jesús ante Nicodemo. El término de lo alto, que sirvió de punto de partida en la conversación con Nicodemo, se presenta aquí nuevamente, pero en función del Señor Jesús. El Señor Jesús es el Hijo del Hombre que ha venido de lo alto, de arriba, del cielo, y por eso es superior a todos. Viniendo de allá, puede dar testimonio de las cosas que ha visto y ha oído, pero nadie acepta su testimonio. Seguimos leyendo el versículo. Dice, el que es de la tierra. Hermanos, Moisés y los profetas son de la tierra. De ellos proceden la ley mosaica y el testimonio de la luz. Pero ellos no son ni la vida ni la luz. Porque lo que es engendrado de la carne es carne. Por el Señor Jesús, en cambio, hermano que me escuchas, recibimos gracia tras gracia, según lo anuncia Juan capítulo 1. Por cuanto Él es la luz y la vida. Por Él recibimos el don del Espíritu Santo, que nos hace nacer de lo alto y nos hace ser hijos de Dios. Si bien la tierra no puede subir al cielo, sí puede esperarlo y acogerlo cuando desciende de lo alto. Hermanos, Juan el Bautista es de la tierra y habla de las cosas de la tierra. Sin embargo, él ha aceptado el testimonio que el Señor Jesús ha dado
y al preceder así, ha certificado y confirmado como con un sello que Dios es veraz. Seguimos leyendo el versículo. Dice, lo que ha visto y oído. Hermanos, el Hijo unigénito, palabra de Dios desde siempre, dirigida al Padre Celestial, ahora se dirige también a nosotros los creyentes y nos da testimonio de aquello que nadie ha visto jamás, porque habla de lo que realmente sabe. Si los discípulos de Juan el Bautista se lamentan de que todos acuden al Señor Jesús, el Bautista se lamenta de que nadie lo acepte. Y en lugar de entristecerse por su éxito, le desalienta el ver que son pocos los que lo aceptan. Los términos testimonio, que es dar o acoger, que es sellar o confirmar, que es fidelidad o ser verdadero, aluden a la alianza. Aceptar el testimonio del Señor Jesús significa sellar la alianza con Dios, confirmando que Él es veraz y mantiene su promesa. Hermanos, el enviado de Dios no es ya solo un mediador de la alianza, sino el propio aliado, el Hijo unigénito, la palabra que expresa a Dios. Es Dios mismo que se une a su pueblo. Seguimos leyendo el versículo. Dice, porque nos da el Espíritu con medida, porque no nos da el Espíritu con medida. Hermanos, el Señor Jesús puede hablar de las cosas de Dios, de las realidades del cielo, porque es un enviado de Dios y Dios le ha dado su Espíritu sin medida. El sujeto de la frase no da el Espíritu con medida es ambiguo. ¿Quién da el Espíritu? ¿El Padre a Jesús, según Juan capítulo 14, o Jesús a los creyentes, según Juan capítulo 15? El contexto, hermano que me escuchas, invita a pensar más bien en la plenitud del Espíritu mesiánico que recibió el Señor Jesús en su bautismo, según lo anuncia Juan capítulo 1. El Padre Celestial le ha dado ya al Hijo amado la plenitud de su Espíritu. El evangelista y apóstol San Juan irá explicando poco a poco todas las cosas que el Padre Celestial ha puesto en la mano del Señor Jesús, como un don y un regalo. Como lo leemos en Mateo capítulo 11, dice, todo me ha sido entregado por mi Padre. Y en Lucas capítulo 10 dice, mi Padre me lo ha entregado todo. Y en Juan capítulo 13 se lee, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos. Hermanos, desde ahora la alianza no está estipulada con letras grabadas en piedra, sino con el Espíritu de Dios viviente, según lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Derramado en nuestros corazones, según lo anuncia el apóstol Pablo otra vez en Romanos capítulo 5. El Espíritu del Hijo de Dios reposa en todo aquel que permanece en el Hijo de Dios. La palabra mano
significa poder. Todo está en sus manos, como está en las manos del Padre Celestial, según lo anuncia Juan capítulo 17, donde el Hijo de Dios recibe como don lo que el Padre Celestial es y lo que le da. Todo el Padre se da en el amor y el Hijo de Dios todo lo acoge en el mismo amor. Hermanos, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único o unigénito, a su amado. Le había dicho el Señor Jesús a Nicodemo. Juan el Bautista reconoce en él que lleva el amor del Padre Celestial a sus hermanos. El Hijo amado del Padre, según lo anuncia Juan capítulo 10. El Padre ama al Hijo. Es la afirmación más obvia que puede haber. Creer en el Hijo de Dios equivale a adherirse al Señor Jesús. Permanecer en Él, como Él en nosotros los creyentes. Es estar en Cristo, como dirá el apóstol San Pablo, y producir los frutos de su mismo amor, según lo anuncia Juan, capítulo 15. Estar con el Señor Jesús, hermano que me escuchas, es vivir del amor recíproco con el Padre Celestial, que es la vida de Dios en el Hijo de Dios. Y en el Hijo de Dios no solo somos llamados hijos, sino que realmente lo somos, según Primera de Juan capítulo 3. Hermanos, la escucha de su palabra hace que Él permanezca en nosotros, que es adhesión confiada a la persona del Hijo de Dios. Es fuente de vida eterna y por oposición, la falta de fe causa la muerte, porque quien no la escucha se aparta de Él, de su vida. La incredulidad es una desobediencia. Por tanto, hermano que me escuchas, creer es obedecer. Obedecer a un instinto secreto causado por Dios, según lo anuncia Juan capítulo 6. El hombre que no cree desobedece y carece de vida y queda expuesto a que la ira de Dios permanezca sobre él. Nuestra decisión por o contra el Señor Jesús es el juicio que emitimos sobre nosotros mismos, lo que equivale a aceptar o rechazar nuestra identidad de hijos, nuestra realidad de creyentes. Si uno no escucha al Hijo de Dios, en él no reposa su Espíritu Santo, sino la ira de quien está privado de la vida. Esta vida que el Padre Celestial nos da en el Hijo de Dios. Juan el Bautista concluye confesando la divinidad del Señor Jesús. Hermanos, Cristo es el único que puede revelar a Dios Padre a los hombres, porque Él es el Hijo de Dios. Las obras y las palabras del Señor Jesús, verdaderamente humanas, son al mismo tiempo obras y palabras de Dios, porque el Verbo encarnado es uno con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Hermanos, en Jesucristo
hay una sola persona divina, que es la del Verbo eterno, y los actos se predican de la persona divina. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.